Buenos días, mi nombre es Luis Miguel Ganti Ortiz, es estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital. Esta es una explicación de la aplicación de algunos métodos numéricos usados en regresión numérica para ayudarme en este ejercicio. Entonces, pues bueno, me voy a ayudar con un documento hecho en látex em, y también unos scripts en la aplicación de MATLAB, en el programa de MATLAB. Entonces, pues, comenzando, eh, acá tenemos el archivo PDF de LaTeX para la solución de los dos puntos que se nos solicitan. Entonces, primeramente, tenemos una tabla con datos eh, de una función en la cual necesitamos calcular su función como tal, es decir, su regresión, o es decir, la función que se acerque más o se aproxime más a estos puntos. Para eso entonces tenemos el método de Newton y el método de Lagrange. Eh, Comenzando entonces pues con esta explicación, vamos a explicar primero con el polinomio de Lagrange, en la cual pues hicimos los cálculos a mano, primero que todo. eh, Y después, con ayuda de una aplicación de IA, que es una extensión de LaTeX, nos ayudamos para pasarlas a código.text para poder imprimirlas en este PDF. Entonces, pues teniendo esta tabla con abscisas y ordenadas, que las abscisas refieren al eje X de la función y las ordenadas al eje Y, tenemos estos datos. Entonces, la interpolación de Lagrange lo que nos dice es que podemos tener un polinomio de grado 3 dado que tenemos pues cuatro puntos, pero refiere a x0, x1, x2 y x3, es decir, que tenemos un polinomio de grado 3. Es decir, que en la ecuación de Lagrange tenemos que es una sumatoria desde igual a 0 hasta 3 de y, li de x. Entonces, para este caso, tenemos que son cuatro términos de este tipo, que es y0L0, y1L1, y2L2 y y3L3. Entonces, calculando cada LI de X y sustituyendo los valores de X y que tenemos acá en esta tabla, nos queda tal de esta manera. Entonces, para em, el 0 de X es reemplazar en esta ecuación, que es X menos X n más 1 X más menos n menos 2 n más 2 X menos n más 3 y, y ya, entonces acá tendríamos X menos X más X n más 1 X menos más 2 y la última. Entonces, reemplazando valores de x2, x0, x1, x2 y x3, tenemos estas ecuaciones que pues simplificando el denominador nos queda de esta manera. Esto haciendo la aplicación para cada caso. Entonces, para L0 siempre vamos a tener este término de x0 acá abajo, que es lo que resta las demás ordenadas. Lo mismo para L1, lo mismo para L2 y L3. Entonces, nunca se va a restar con el mismo. Y en la parte del numerador, pues lo que queremos es que no esté restando x0. Entonces siempre vamos a tener las demás ordenadas x1, x2 y x3, x0, x2, x3 y así sucesivamente. Ahora simplificando esta expresión, tenemos estas maneras, este denominador y el numerador. Entonces lo que aplicamos es la propiedad distributiva y tenemos este polinomio. Ahora, estos polinomios lo podemos factorizar sacando estas constantes y esto para poder llegar a simplificarlo aún más, llegar a este polinomio.
Luego de llegar a este polinomio es mucho más fácil operar con los mismos grados, con expresiones del mismo orden, del mismo grado. em, de manera que para x3 tenemos estos coeficientes, para x4 tenemos estos coeficientes, para x tenemos estos coeficientes y la constante, que no tiene x, es este coeficiente. Entonces tendremos estos coeficientes que se representan acá y se multiplican por el factor común, que es un sexto. Teniendo esto, se simplifica más la función, es decir, que el polinomio de grado 3, aplicando Lagrange, es de esta manera. 2x tercios, perdón, 2x al cuadrado tercios menos x menos 2 tercios. Entonces, para la condición que nos pide cuando x es igual a cero, se reemplaza la x por cero y tenemos que es un menos 2 tercios. Ahora, aplicando para esta misma tabla la función de diferencias divididas de Newton, la interpolación de diferencias divididas, entonces pues tenemos los cálculos a mano de este método. E igualmente empezamos por la función de Newton, que entonces tenemos coeficientes de tipo B0, B1, B2, hasta Bn, que cumplan este criterio. Para B0 multiplicando por nada, por 1, B1 multiplique por X menos X sub 0, y es decir que de forma general se presenta como Bn X menos 0 hasta X menos 1. Teniendo entonces las tablas, sabiendo que y va de 0 a 3 y de que si son estos términos y f de x, y son estos, entonces primero determinamos las diferencias, que las diferencias para primer orden, entonces tomamos xy y xy más 1. Entonces, entonces tomamos los datos de x0 y xy y vamos combinando. Entonces sería x0 y xy, x1, x2, x2, x3. Y reemplazamos en la ecuación. Quedan estas funciones eh, y luego se reemplazan por los valores que están en la tabla. De manera que el coeficiente B1 se determina con las diferencias de primer orden, que entonces sería igual a menos 3. Y aplicando entonces las de segundo orden, se toman entonces tres variables, tres ordenadas, tres abscisas, perdón, y se reemplaza entonces por los valores que ya hallamos. Entonces tendremos f de x1, x2, que esa ya la tenemos calculada, que es menos 1, y f de x0 menos f de x0 y x1, que sería menos 3. Y teniendo también x2 y x3 de la tabla principal. Tendremos el coeficiente B2, que refiere a las diferencias de orden 2, que es 2 tercios, y aplicando la misma para la de tercer orden, es con las cuatro ordenadas, las variables independientes, y estos valores entonces ya los hallamos acá en estas dos funciones, y reemplazando solo estos valores, tendremos que el coeficiente B3 es 0. A esto reemplazándolo en la ecuación del polinomio de Newton, eh, acá pues se presentan los coeficientes, reemplazándolos tendremos esta expresión. Simplificando esta expresión, digamos que el polinomio de grado 3 por Newton es exactamente igual al de Lagrange. Y reemplazando x por 0, tendremos esto. Ahora entonces solucionando este ejercicio por Newton, vamos a aplicarlo en MATLAB. Entonces en MATLAB lo que hacemos es hacer una función que busque las diferencias, que es el primer paso que hicimos, que entonces tendremos un i y un j, que es el j es como el límite superior de este ejemplo. Y lo que va a hacer esto, entonces va a hallar los dos numeradores que se están restando en el numerador, valiendo la redundancia, y el denominador, entonces se hace de esta manera. Esto entonces lo que hace es toma, toma unos datos, una tabla, y calcular las diferencias. Ahora también vamos a hallar los coeficientes, que es el segundo paso que hicimos en los cálculos de a mano. Y esto lo que va a hacer es, pues, reemplazar en la ecuación que hicimos. Ya teniendo estas dos funciones, eh, pues se puede hacer simplemente directamente en un mismo código, pero esto simplifica las cosas, simplifica este código principal
Entonces, en el código principal lo que va a hacer es tomar estas dos funciones y con los datos X de las ordenadas y de las abscisas, tenemos X y Y, que son dos vectores, y le vamos a aplicar las funciones. Luego de aplicar las funciones, entonces, pues tendremos este resultado que acá nos presenta las gráficas. Eh, un momento, tendremos esto, que es los coeficientes que son exactamente los mismos que hallamos de manera manual. Y este sería el vector de los coeficientes por Newton y la gráfica que lo representa. Entonces tenemos acá los cuatro valores principales en rojo, eh, y el valor que nos solicita cuando es x igual a cero, que es igual a menos 2 tercios. Y esta sería la función, la gráfica de la función que interpola dichos puntos. Para esta segunda parte del video, eh, es para el punto 2 del parcial. Entonces tenemos este ejercicio que entonces es desde un archivo Student Performance de formato .ssb, contiene información sobre el desempeño académico de un grupo de estudiantes y las variables incluidas entonces son las horas de estudio, que es Hour Studied, puntajes previos, que es Previous Source Scores, la participación en actividades extracurriculares, es decir, extracurricular activities, horas de sueño, sleep hours, exámenes de prácticas resueltos, sample question papers practiced y el índice del desempeño que es el Performance Index. Em, entonces, con base en esos datos, vamos a desarrollar un modelo de regresión que determine el coeficiente de determinación R cuadrado y el error estándar de la estimación. Y esto pues aplicó en MATLAB que incluya estas secciones en el código. Em, Matemáticamente, entonces, la regresión lineal múltiple, entonces el objetivo de este método es encontrar un vector de coeficientes beta que minimice el error entre los valores observados de la variable dependiente y los valores predichos por el modelo Y. La formulación del modelo entonces se presenta como y igual a x beta más epsilon, donde y es el vector de n observaciones de la variable dependiente o los performance index, el índice el índice de desempeño. X es la matriz de diseño, n de filas n y de columnas P más I, donde n es el número de observaciones y P es el número de variables independientes. La primera columna de X entonces pues es un vector de unos términos para el término de intercepción que es beta sub 0 y beta pues es el vector de P más I, es decir, los coeficientes de regresión a estimar que son beta 0, B1 hasta BP. Epsilon 0 entonces pues es un vector de n errores residuales. El método de mínimos cuadrados entonces busca minimizar la suma de cuadrados de los errores residuales S sub beta, definido como S de beta, perdón, es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n de epsilon a la I, epsilon sub I al cuadrado igual a la matriz epsilon transpuesta por la matriz epsilon, el vector, perdón, porque epsilon es un vector. Sustituyendo entonces el error y menos x beta, entonces tenemos esta ecuación que es s de beta igual a la traspuesta de y menos x beta y la normal que es y menos x beta. Desarrollando entonces la expresión, em, tendremos esta expresión matricial y simplificándola tendremos esta que es S de beta igual a y transpuesta por y menos 2 beta transpuesta por x transpuesta por y más beta transpuesta x transpuesta por x por b.
la derivación de las ecuaciones normales. Entonces, para encontrar el mínimo de S beta, tomamos la derivada parcial em, de S beta con respecto al vector de coeficientes beta e igualamos el resultado al vector cero. Entonces, las reglas de derivación matricial son dos. Entonces, la derivada de A traspuesta de beta respecto a B es igual a A. Y la derivada de B traspuesta de A por B respecto a B es A más A traspuesta por B. Entonces, si A es simétrica, entonces pues A es igual a la A traspuesta, que esto es una propiedad de álgebra lineal de las matrices. Entonces, pues la derivada quedaría como la derivada de beta traspuesta por A por B respecto a B es igual a dos veces la matriz A por B. Aplicándole estas reglas, entonces se simplifica la expresión, bueno, se reemplaza en la ecuación de S em, y tenemos que 0 - 2 por la matriz X traspuesta por Y más 2X traspuesta por X por el beta. Esto igualado a 0, entonces tendremos X a la T, X traspuesta por X por beta más, perdón, igual a XT X traspuesta por Y, que es, pues esto solo, esta expresión solo sale despejando este valor, o sea, pasándolo allá y multiplicando, simplificando este 2. Para la obtención de los coeficientes, que es el coeficiente beta, se multiplica por la inversa de la matriz XT por X, asumiendo pues que X es invertible. Entonces beta quedaría como X traspuesta por X a la menos 1. em, es decir, es decir, que la inversa de esto por X traspuesta por Y. Este sistema entonces se va a implementar en MATLAB. Bueno, entonces la implementación en MATLAB sería esta. Entonces, pues lo voy a explicar por secciones de forma más general porque pues es un código bastante largo. Entonces, pues la primera sección es inicializar estos códigos, estas funciones que tiene MATLAB para limpiar las entradas y que la ventana de comandos esté vacía. Entonces, en esta primera sección, bueno, segunda sección, entonces, pues acá lo que hacemos es leer los datos, los extraemos de un archivo .sv que lo tenemos guardado en una carpeta, la carpeta del examen, que es este archivo, o también lo podemos tener en un archivo .xlsx que a veces es más fácil de leer para el programa de MATLAB y determinar estos coeficientes que están en la parte de la izquierda. Esto lo que hace es generar variables o vectores o matrices según lo que le asumamos para extraer o importar en una función que está acá en import data. Em, pero pues normalmente eso se hace directamente con esta función try que extrae esos datos. Luego de esos datos lo que se hace es definirlos y darles nombres porque previamente lo vamos a usar después en el programa. La derivación e implementación del sistema de ecuaciones normales, que es la primera parte que expliqué. Entonces agrega columnas por intercepción de beta, que es beta cero, y luego aplicar las ecuaciones. Tenemos esta salida en la ventana de comandos para la mejor visualización. Em, entonces, en esta tercera parte es la ecuación del modelo ajustado, que es la parte B. Em, entonces, esto lo que hace es construye y muestra la ecuación del modelo de regresión ajustado. Entonces, el código lo que utiliza esta función sprintf, que está acá, eh, y hace la caracterización de cadenas para crear la ecuación y sustituyendo los valores calculados de beta y los nombres de las variables.
y luego, y finalmente, pues entonces va a imprimir esta parte de la ecuación resultante. Esta cuarta sección, entonces lo que va a hacer es em, evalúa que también se ajusta el modelo de los datos. Entonces, la variable yhat, esta parte, calcula los valores predichos y gorrito o y circunflejo, como se conozca, por el modelo utilizado, los coeficientes beta obtenidos. Em, ese SST que está acá, se me perdió, SST, lo que hace es calcular la suma total de cuadrados, ese SST, que es la variación total de Y. SSE, que es la que sigue, entonces lo que va a hacer es calcular la suma de los cuadrados del error, que es la variación no explicada por el modelo. Eh, el SSR lo que va a hacer, entonces va a ser calcular la suma de los cuadrados de la regresión, que es la variación explicada por el modelo. Em, Teniendo, bueno, eso, entonces lo podemos reemplazar en R2, que R2 lo que hace es calcular el coeficiente de determinación R cuadrado, que indica la proporción de variables, perdón, de variación de Y, que es predecible a partir de las variables de X. Y finalmente, entonces tenemos que SE, pues va a ser la raíz cuadrada, o bueno, calcula el error estándar de estimación, SE, que mide la dispersión de los residuos alrededor del plano de regresión. Finalmente, entonces, pues lo que hacemos es em, imprimir estos valores en un modelo en tres dimensiones, que se expresa de esta manera. Entonces, primero tenemos las salidas que solicitamos en el código, que es la parte de los coeficientes, la ecuación resultante, los coeficientes de determinación R cuadrado, R2 y el error estándar y las variables de mayor correlación y el gráfico 3D. Entonces el gráfico 3D lo que nos muestra es el plano de regresión, que es de esta forma. Acá con el clic izquierdo podemos mirar. Esta es estos los puntos azules, entonces son los datos y el plano que se ve. Este plano está como en una línea roja, es el plano de regresión. Esto sería todo y muchas gracias por su atención.